La metamorfosis de Franz Kafka, parte 9, narrado por Cristian Silvana Mieres Pichardo. Cuando hay que trabajar tan duramente como lo hemos hecho nosotros, no se puede, además, soportar en casa este tormento sin fin. Yo tampoco puedo más, y rompió a llorar de una forma tan violenta que sus lágrimas caían sobre el rostro de la madre, la cual la secaba mecánicamente con las manos. Pero hija, dijo el padre compasivo y con pendiente comprensión, ¿qué podemos hacer? Pero la hermana solo se encogió de hombros, como signo de la perplejidad que mientras lloraba se había apoderado de ella, en contraste con seguridad interior. Si él nos entendiese, dijo el padre en tono medio arrogante. La hermana, en su llanto, movió violentamente la mano como señal de que no se podía ni pensar en ello. Si él nos entendiese, repitió el padre, y cerrando los ojos hizo la conversación de la hermana acerca de la irresponsabilidad de ello. Entonces sería posible llegar a un acuerdo con él, pero así tiene que irse, exclamó la hermana. Es la única posibilidad, padre. Solo tenemos que desechar la idea de que se trata de Gregorio. El haberlo creído durante tanto tiempo ha sido nuestra auténtica desgracia. Pero, ¿cómo es posible que sea Gregorio? Si fuese Gregorio, hubiese comprendido hace tiempo que una convivencia entre una persona y semejante animal no es posible, y si hubiese marchado por su propia voluntad, ya no tendríamos un hermano, pero podríamos continuar viviendo y conservaríamos su recuerdo con honor. Pero esta bestia nos persigue, echa a los huéspedes, quiere evidentemente adueñarse de toda la casa y dejar que pasemos la noche en la calle. Mira, padre, gritó de repente, ya empieza otra vez. Y con un miedo completamente incomprensible para Gregorio, la hermana abandonó incluso a la madre, se arrojó literalmente de su silla, como si prefiriese sacrificar a la madre antes que permanecer cerca de Gregorio, y se precipitó detrás del padre, que principalmente irritado por su comportamiento, se puso también en pie y levantó los brazos a media altura por delante de la hermana para protegerla. Pero Gregorio no pretendía ni por lo más remoto asustar a nadie, ni mucho menos a la hermana. Solamente había empezado a darse la vuelta para volver a su habitación, y esto llamaba la atención, ya que como consecuencia de su estado enfermizo, para dar tan difíciles vueltas tenía que ayudarse con la cabeza, que levantaba una y otra vez y que golpeaba contra el suelo. Se detuvo y miró a su alrededor. Su buena intención pareció ser entendida. Solo había sido un susto momentáneo. Ahora todos lo miraban tristes y en silencio. La madre yacía en su silla con las piernas extendidas y apretadas una contra otra. Los ojos casi se le cerraban de puro agotamiento. El padre y la hermana estaban sentados uno junto al otro, y la hermana había colocado su brazo alrededor del cuello del padre. Quizá puedo darme la vuelta ahora, pensó Gregorio, y empezó de nuevo su actividad. No podía contener los resueltos por el esfuerzo y de vez en cuando tenía que descansar. Por lo demás, nadie le apremiaba, se le dejaba hacer lo que quisiera. Cuando hubo dado la vuelta del todo, comenzó enseguida a retroceder todo recto. Se asombró con la gran distancia que le separaba de su habitación y no comprendía cómo, con su debilidad, hacía un momento había recorrido el mismo camino sin notarlo. Concentrándose constantemente en avanzar con rapidez, apenas se dio cuenta de que ni una palabra ni una exclamación de su familia le molestaba. Cuando ya estaba en la puerta, volvió la cabeza por completo, porque notaba que el cuello se le ponía rígido, pero sí vio, aunque tras de él nada había cambiado. Solo la hermana se había levantado. Su última mirada había cambiado. Solo la hermana se había levantado. Su última mirada acarició a la madre, que por fin se había quedado profundamente dormida. Apenas entró en su habitación, se cerró la puerta y echaron la llave.
Gregorio se asustó tanto del repentino ruido producido detrás de él, que las patitas se le doblaron. Era la hermana quien se había apresurado tanto. Había permanecido en pie ahí, y había esperado con ligereza, había saltado hacia adelante. Gregorio ni siquiera la había oído venir, y un grito, «¡Por fin!», a los padres mientras echaba la llave. Y ahora, se preguntó Gregorio, y miró a su alrededor en la oscuridad. Pronto descubrió que ya no se podía mover. No se extrañó por ello, más bien le parecía antinatural que hasta ahora hubiera podido moverse con estas patitas. Por lo demás, se sentía realmente a gusto. Bien es verdad que le dolía todo el cuerpo, pero le parecía como si los dolores se hicieran más y más débiles, y al final desapareciesen por completo. Apenas sentía ya la manzana podrida de su espalda y la infección que producía alrededor, cubiertas ambas por un suave polvo. Pensaba en su familia con cariño y emoción. Su opinión de que tenía que desaparecer era si acabé aún más decidida que la hermana. En este estado de apacible y letárgica meditación, permaneció hasta que el reloj de la torre dio las 3 de la madrugada. Vivió todavía el comienzo del amanecer, detrás de los cristales. A continuación, contra su voluntad, su cabeza se desplomó sobre el suelo, y sus orificios naturales exhalaron el último suspiro. Cuando por la mañana temprano llegó la asistenta de pura fuerza y prisa, daba tales portazos que, aunque repetidas veces se le había pedido que procurase evitarlo, desde el momento de su llegada era ya imposible concebir el sueño en toda la casa. En su acostumbrada y breve visita a Gregorio, nada le llamó al principio la atención. Pensaba que estaba ahí, tumbado tan inmóvil a propósito, y se hacía el ofendido. Le creía capaz de tener toda la intimidación posible. ¿Cómo tenía, qué casualidad, la larga escoba en la mano? Intentó con ella hacer cosquillas a Gregorio desde la puerta. Al no conseguir nada en ello, se enfadó y pinchó a Gregorio ligeramente, y solo cuando, sin que él pudiese resistirse, le había movido de su sitio. Le prestó atención. Cuando se dio cuenta de las verdaderas circunstancias, abrió mucho los ojos, silbó para sus adentros, pero no se entuvo mucho tiempo, sino que abrió de par en par las puertas del dormitorio y exclamó en voz alta hacia la oscuridad: «Fíjense, ha reventado, ahí está, han reventado del todo». El matrimonio Samsa estaba sentado en la cama e intentaba sorprenderse del susto de la asistenta antes de llegar a comprender su aviso, pero después el señor y la señora Samsa, cada uno por su lado, se bajaron rápidamente de la cama. El señor Samsa se echó la colcha por los hombros. La señora Samsa apareció en camisón. Así entraron en la habitación de Gregorio. Entre tanto, también se había abierto la puerta del cuarto de estar, en donde dormía Greta desde la llegada de los huéspedes. Estaba completamente vestida, como si no hubiese dormido. Su rostro pálido parecía probarlo. «¿Muerto?», dijo la señora Samsa, y levantó los ojos con gesto interrogante hacia la asistenta, a pesar de que ella misma podía comprobarlo, e incluso podía darse cuenta de ello sin necesidad de comprobarlo. «Digo, ya lo creo», dijo la asistenta, y como prueba empujó el cadáver de Gregorio con la escoba un buen trecho hacia un lado. La señora Samsa hizo un movimiento como si quisiera detener la escoba, pero no lo hizo. «Bueno», dijo el señor Samsa, «ahora podemos dar gracias a Dios». Se santiguó y las 3 mujeres siguieron su ejemplo. Greta, que no apartaba los ojos del cadáver, dijo: «Miren qué flaco estaba, ya hacía mucho tiempo que no comía nada. Las comidas salían tal como entraban». «Greta, ven un momento a nuestra habitación», dijo la señora Samsa con una sonrisa melancólica, y Greta fue al dormitorio detrás de los padres, no sin volver a la mirada hacia el cadáver. La asistenta cerró la puerta y abrió del todo la ventana. A pesar de lo temprano de la mañana,
Ya había una cierta tibieza mezclada con el aire fresco. Ya era finales de marzo. Los 3 huéspedes salieron de su habitación y miraron asombrados a su alrededor en busca de su desayuno. Se habían olvidado de ellos. ¿Dónde está el desayuno?, preguntó de mal humor el señor de en medio de la asistenta, pero ésta se colocó el dedo en la boca e hizo a los señores apresurada y silenciosamente señales con la mano para que fuesen a la habitación de Gregorio. Entonces se abrió la puerta del dormitorio y el señor Samsa apareció vestido con su libreta, de un brazo su mujer y del otro su hija. Todo estaba un poco lloroso. A veces Greta apoyaba su rostro en el brazo del padre. «Salgan ustedes de mi casa inmediatamente», dijo el señor Samsa, y señalando la puerta sin soltar a las mujeres. «¿Qué quiere decir usted?», dijo el señor de en medio, algo aturdido, y sonrió con cierta hipocresía. Los otros 2 tenían las manos en la espalda y se las frotaban constantemente una contra otra, como si esperasen con alegría una gran pelea que tenían que resultarse favorable. «Quiero decir exactamente lo que digo», contestó el señor Samsa, dirigiéndose con sus acompañantes hacia el huésped. Al principio se quedó ahí en silencio y miró hacia el suelo, como si las cosas dispusiesen en nuevo orden en su cabeza. «Pues entonces nos vamos», dijo después, y levantó los ojos hacia el señor Samsa, como si en un repentino ataque de humildad le pidiese incluso permiso para tomar esta decisión. A continuación, el huésped se dirigió en efecto a grandes pasos hacia el vestíbulo. Sus 2 amigos llevaban ya un rato escuchando con las manos completamente tranquilas y ahora daban verdaderos brincos tras de él, como si tuviesen miedo de que el señor Samsa entrase antes que ellos en el vestíbulo e impidiese el contacto con su guía. Ya en el vestíbulo, los 3 cogieron sus sombreros del pechero, sacaron sus bastones de la botonera, hicieron una reverencia en silencio y salieron de la casa. Con una desconfianza completamente infundada, como se demostraría después, el señor Samsa salió con las 2 mujeres al rellano. Apoyados sobre la barandilla, veía como los 3, lenta pero constantemente, bajaban la larga escalera. En cada piso desaparecían tras uno terminando recodo, y volvía a aparecer a los pocos instantes. Cuando más lejos estaban, tanto más interés perdía la familia Samsa por ellos, y cuando un oficial carnicero, con la carga en la cabeza, en una posición orgullosa, se les acercó de frente y luego, cruzándose con ellos, siguió subiendo. El señor Samsa abandonó la barandilla con las 2 mujeres y todos regresaron aliviados a su casa. Mientras escribían, entró la asistenta para decir que ya se marchaba, porque había terminado su trabajo por la mañana. Los 3 que escribían solamente asintieron al principio sin levantar la vista. Cuando la asistenta no daba señales de retirarse, levantaron la vista enfadados. «¿Qué pasa?», preguntó el señor Samsa. La asistenta permanecía de pie junto a la puerta, como si quisiera participar a la familia un gran éxito, pero que solo lo haría cuando le interrogaran con todo detalle. La señora Samsa y Greta se inclinaron de nuevo sobre sus cartas, como si quisieran continuar escribiendo. El señor Samsa, que se dio cuenta de que la asistencia quería empezar a controlarlo todo con todo detalle, lo rechazó decididamente con la mano extendida. «Vamos, vengan, olviden de una vez las cosas pasadas y tengan un poco de consideración conmigo». Mientras hablaban, así el señor y la señora Samsa se les ocurrió casi al mismo tiempo al ver a su hija cada vez más animada, y en los últimos tiempos, a pesar de las calamidades que habían hecho palidecer sus mejillas, se había convertido en una joven lozana y hermosa, tornándose cada vez más silenciosos y entendiéndose casi inconscientemente con las miradas. Pensaba que ya llegaba el momento de buscarle un buen marido, y para ellos fue como una confirmación de sus nuevos sueños y buenas intenciones, cuando al final de su viaje fue la hija quien se levantó primero y se estiró su cuerpo joven.